¿Qué significaba el bautismo de Juan para los israelitas? ¿Qué importancia tiene el encarcelamiento de Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que Juan el Bautista predicó sobre Cristo Jesús? Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Último testimonio del Bautista, parte 1. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Estaba en Judea. Jerusalén estaba dentro del territorio de Judea. Quiere decir entonces que el Señor Jesús salió a los alrededores de Jerusalén para ministrar en el área rural de Judea. El apóstol Juan nos señala la ubicación en Judea en la que el Señor estuvo con sus discípulos. Y bautizaba. La novedad que da a conocer el Evangelio del apóstol Juan es la práctica bautismal del Señor Jesucristo. Esto no lo señalan los sinópticos. Según el apóstol Juan, el Señor Jesucristo inició su ministerio de manera paralela al de Juan el Bautista. Es decir, que hubo un momento en que ambos bautizaban en lugares distintos. Que el Señor bautizaba significa que era una práctica común en el ministerio del Señor Jesús, aunque Él no lo hacía personalmente, sino sus discípulos. El que los discípulos bautizaban en lugar de Jesús expresa también con todas sus implicaciones que lo hacían en el nombre del Señor Jesucristo. Con esto anunciaban de antemano, sin saberlo, su muerte y resurrección, pues este es el simbolismo del posterior bautismo cristiano tras el arrepentimiento de los creyentes. Las autoridades judías bautizaban también, pero únicamente a los gentiles convertidos al judaísmo. Bautizándose era el modo en que los gentiles proclamaban que obedecían a partir de ahí las ordenanzas del Dios de Israel, es decir, la ley y las tradiciones. Pero ahora, Juan el Bautista y el Señor Jesús, al bautizar a los mismos israelitas, están proclamando que el linaje y la nacionalidad no garantizan el ingreso al reino de Dios. Esto conlleva una connotación universal, pues mediante Cristo Jesús todos debemos llegar a Dios bajo las mismas condiciones. Así, con el bautismo en agua de Juan el Bautista y del Señor Jesús, se figuraba también la ruptura con el pasado mosaico y el tradicionalismo rabínico, lo cual despertó el recelo fariseo. De la misma forma, el bautismo cristiano es una ruptura con el mundo, con el pecado, y a partir del bautismo en agua se hace un compromiso de obediencia a la ley de Cristo Jesús. Enón junto a Salim. En la iglesia ortodoxa griega San Jorge, en Madabá, Jordania, hay un mosaico que dibuja un mapa de la antigua Jerusalén. En este mapa hay dos lugares con el nombre Enón, que en arameo significa fuente. Uno de ellos se localiza al noreste del Mar Muerto, en Samaria.
Según la historia de Eusebio de Cesarea en su libro Onomasticum, y según el libro Itinerarium sobre una peregrina llamada Eteria, la ubicación junto a Salim señala al Enón que estaba al norte del valle del Jordán. Hay quienes le dan un significado simbólico a Salim, que significa paz, e infieren que el bautismo era señal de ingreso en las fuentes de la paz de Dios. Otros, uniendo el significado de Salim al hecho de ser el bautista el que allí bautizaba, aseguran que el mensaje del bautista conducía a la paz de Dios, aunque él mismo no podía otorgarla. Había allí muchas aguas. Bueno, en aquel entonces, porque al día de hoy no hay tanta agua como en los días del Señor Jesús. Más adelante en su testimonio, el bautista hace referencia a las bodas y al Señor Jesús como el esposo. Esto permite contraponer la abundancia de aguas de Enón con las vacías tinajas de Caná, las que, a pesar de su gran capacidad, no tenían agua. De esta manera, a partir del bautismo de Juan y del Señor Jesucristo, el seco judaísmo y el mundo entero empiezan a ser llenados, refrescados, saturados y renovados con la abundancia de las aguas del reino de Dios. Aún no estaba en la cárcel. Dicen los evangelios sinópticos que entre el bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio, el Señor pasó 40 días de tentación, tras lo cual comenzó a predicar en Galilea. Esto no lo menciona el apóstol Juan, pero en consonancia con los evangelios sinópticos, sí establece que el Señor Jesús inició su ministerio hasta después que el bautista fue encarcelado. Con esto, el apóstol Juan no corrige ni contradice a los otros evangelios como algunos creen, solamente puntualiza que antes del encarcelamiento del apóstol Juan, Jesús ya predicaba. No obstante, el inicio oficial del ministerio de Jesús se dio tras el encarcelamiento del bautista. Se puede notar aquí un principio de autoridad que el mismo Hijo de Dios respeta y que nosotros debemos aprender. Así como David no asumió el reinado mientras Saúl vivía, así como el Espíritu Santo no descendió sobre la iglesia mientras el Señor Jesucristo aún estaba en la tierra, y así como la predicación de la iglesia no fue plena mientras el templo en Jerusalén estaba en pie, así el ministerio del Señor no era consumado mientras el bautista aún predicaba. Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Estas discusiones eran frecuentes, en el sentido que eran pláticas doctrinales, aunque a veces terminaban en un acalorado desacuerdo. Por ejemplo, el debate referente al ayuno. Y ese debate del ayuno, al igual que este con el bautista, la discusión concluyó con la figura de las bodas. El hecho que los discípulos del Bautista y los judíos deliberaran entre sí significa que Juan el Bautista estaba aún radicado en el sistema judío. El Bautista está consciente de esto y más adelante explica que esto es así porque el Señor Jesús viene de arriba y por eso él y el sistema mosaico debían menguar. Y la discusión era acerca de la purificación. Este tipo de discusiones no eran del interés espiritual del Señor Jesús, porque su revelación supera en mucho la ya caduca tradición mosaica. Esta aclaración del apóstol Juan indica que el bautismo de Juan y del Señor Jesús será tomado como un rito equivalente a la purificación legal.
En su evangelio, el apóstol Juan siempre contrapone la purificación mosaica al ministerio de Jesús, haciendo notar la superioridad de la obra del Señor en las personas. Dado que aquí el apóstol Juan solo menciona el tema, sin especificar el contenido de la discusión, significa que no es trascendente. Lo que le interesa entonces al apóstol Juan es que este suceso dio pie al testimonio del Bautista acerca de Jesús, lo cual es sumamente importante para la predicación cristiana. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí. El Bautista, además de profeta, fue maestro. Por eso el tratamiento de Rabí. Que lo consideraran Rabí es oportuno para el apóstol Juan, para retomar las palabras de sus discípulos que le dijeron: aquel del que tú, Rabí, diste testimonio, todos vienen a él. Mientras se daba la discusión sobre la purificación, llegaron algunos e interrumpieron el debate. Pero no llegaron escandalizados, sino maravillados al ver el cumplimiento del testimonio del Bautista. Y por eso especificaron: del que diste testimonio. ¿Cuál fue el testimonio del Bautista sobre el Señor Jesús? Fueron muchas cosas las que Juan el Bautista dijo de él. Es primero que yo, es decir, es de mayor rango. En medio de vosotros está. Es antes que yo y no soy digno de él. Él es el Cordero de Dios. Vi al Espíritu Santo que descendía sobre él. Él bautiza con el Espíritu Santo. Este es el Hijo de Dios, en el sentido de Mesías. El Padre le ama y le ha dado a todos. Él es el esposo de Israel. Es necesario que Él crezca. Él viene de arriba, del cielo, y es sobre todos. Todos vienen a Él. En esta frase es evidente la universalidad del mensaje de Jesús. El sumo sacerdote Caifás dijo también lo mismo. Desde sus inicios, el ministerio de Jesús fue multitudinario, porque uno de sus objetivos es reunir a todos en torno a Él. El Bautista anunciaba esperanza, pero el Señor Jesús es la esperanza misma. Los evangelios indican que todos venían al Bautista para ser bautizados, pero vemos aquí que el Señor Jesús primero bautizaba y luego todos vienen a Él, significando que el bautismo en Cristo termina en una fuerte adhesión a su persona, si no le fuere dado del cielo. Esta frase del Bautista y la del Señor Jesús a Pilato, que toda autoridad viene de arriba, indican el total control de Dios sobre todo lo que sucede en la tierra. Así como el Bautista señaló el origen divino del ministerio de Jesús, así el Señor lo hizo notar respecto del Bautista. El hecho de que Dios haya anunciado el plan de salvación tras la desobediencia de Adán denota que todo cuanto ha ocurrido ha sido planificado desde antes de la creación del mundo. Es un plan perfecto que tomó en cuenta todas las variables y que está en ejecución. Nadie puede hacer algo fuera de la voluntad de Dios, ni siquiera las huestes malignas. Dios tiene todo bajo control. Él está enterado de todos los que vienen a Jesús y de los que no. Pero la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Así que los que se acercan a Jesús son solamente aquellos que Dios le ha dado a Él, aquellos que habiendo sido enseñados por Dios han oído y aprendido.
todos y cada uno de los creyentes han sido concedidos a Jesús por el Padre. Por esto, la fe es un don de Dios a los creyentes.